Vamos a las preguntas. Acá, Carlos. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán de Avan Noticias 4 Media de Veracruz. No me levanto porque están las cámaras allá atrás y pues les tapo, pero bueno. Regresando al tema de Estados Unidos, sí me gustaría, antes del de energía, porque sí, ojalá ahí nos puedan hablar de precisiones del tema de energía, pero el de Estados Unidos sí sería importante ver. Obviamente, pues va a esperar unas horas, ya mencionó, para pronunciarse sobre lo que pasó Vamos ayer. Vamos a esperar a los avances el día de hoy. Pero es preguntarle, ¿ya contempla un escenario, como ayer decía con el tema del Poder Judicial, que tenía por ahí otro plan? ¿Ya contemplaba ya usted esto que está a punto de suceder en Estados Unidos? Y si ya habló con Marcelo Ebrard, que fue el que finalmente el sexenio pasado pues ayudó mucho al tema de la renegociación del TEMEC. Sí, vamos a esperar el día de hoy. Todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. México y Estados Unidos y también Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a ambos países, favorece a Estados Unidos y favorece a México, en particular en esta relación bilateral. Entonces es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos. Entonces esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos, lo saben empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México. Las exportaciones de México han seguido creciendo y esta fortaleza es indispensable en el terreno incluso geopolítico. Entonces es algo que nos fortalece y que estamos seguros que va a seguir fortaleciendo a ambos países. En esto va a haber mucha coordinación con el empresariado mexicano. Por supuesto, primero pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. En este caso no hay diferencias, al contrario, hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel, es decir, los temas de migración, donde ayer lo dije, en México se ha disminuido la migración en la frontera norte en 75% de diciembre de 2023 a la fecha, de una forma humanitaria, y hay un plan para la migración. De igual manera, lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas, los temas relacionados con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países. Entonces va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente pues en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones. ¿También tranquilidad a los mercados, doctor? Tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos, y vamos a estar muy unidos en esto, porque aquí pues sí no hay diferencias. Habrá otras cosas en las que internamente hay diferencias, para eso es la democracia, pero en este caso hay mucha unidad, mucha fortaleza de la economía mexicana y tener muy claros toda la información de cómo es que nos complementamos en nuestra relación comercial. Y el segundo tema, energía, en dos vertientes. Por ahí comentaba la directora de CFE sobre el tema de los paneles fotovoltaicos en hogares. Por fortuna, por desgracia, como usted quiera, por cuestiones de la vida, yo hace casi 25 años, mi casa, en algún momento fue fotovoltaica 100%. Hubo un problemita ahí con el tema de cuando se hizo la reforma que estaba anteriormente, se hacía un contrato para poder inyectar energía a la red que te sobraba.
Yo con mis paneles producía 600 watts. Tenía un conjunto de 8 baterías, eran de plomo, después fueron de lo que es de gel, hidrogel o algo así se llama, lo hace ver la directora. Pero el tema es el siguiente, es preguntarles si este plan, por aquí decía el compañero de Oaxaca, de un programa que se tiene para subsidio a hogares, si se contempla, como usted lo hizo en alguna medida a gran escala en la central de abastos, que incluso recibió un premio ese plan que tuvo ahí para poner paneles fotovoltaicos, si se contempla darle facilidades a la gente para que, no sé, su crédito Infonavit, que creo que hay una parte que se maneja como fondo verde o algo así, ella lo ha de saber la directora, si se contemplan facilidades para que la gente, aparte del apoyo estatal, por su cuenta podamos, me incluyo porque yo ya tengo ese sistema, podamos producir energía y también inyectarla a la red. Le digo que a mí me pusieron un medidor bidireccional que si yo consumía más energía de la que necesitaba, la red, bueno, la CFE me la vendía. Y si yo producía más energía, le inyectaba a la red, pero no había como una contraprestación. Es preguntarle si se contempla eso y en qué esquema se contempla, porque sí es importante para la gente que en dado caso producimos nuestra energía con paneles fotovoltaicos. Y la segunda, doctora, para ya dejarle el micrófono a otra persona, sobre su plan de autos eléctricos. En México hay 2 marcas 100% mexicanas. Una es Vemo, que es una que tiene unos carritos para taxis, y la otra es Sacua. Sacua es una empresa 100% poblana, mexicana, que incluso por ahí el gobernador Armenta, gobernador electo, ya maneja un carro eléctrico. Es preguntarle, ¿va a contemplar su auto eléctrico que usted va a impulsar, asociarse o pedirle alguna cuestión de asesoría a estas 2 empresas mexicanas, o lo va a hacer individual, y con qué tecnológicos lo haría, con el Politécnico, con la UNAM? ¿Cómo lo haría, doctora? Muchas gracias. Sí, sobre el tema de paneles fotovoltaicos, hay 2 opciones: generar electricidad cuando hay sol y almacenarla en baterías. Y entonces te queda almacenada para poderla utilizar en la noche. Eso evidentemente cuando tienes las baterías pues resulta más oneroso, porque hay que comprar los paneles y aparte las baterías. Eso pues tiene una generación solamente en el hogar o en el comercio. La otra opción es que tengas solamente los paneles, o bueno, puede ser mixta, ¿verdad? Pero que tengas los paneles, consumes cuando se genera, cuando hay sol, y después ya lo que no utilices, ¿qué haces con ello? Entonces, hay una opción que es inyectarlo a la red para que de ahí se suministre a otros usuarios. Para ello, pues tienes un medidor que te descuenta lo que estás inyectando a la red del posible consumo que puedas tener de la red. Eso es lo que Luz Helena explicó, que se va a permitir hasta 0.7 megawatts. ¿Por qué no es más? Pues porque toda la red eléctrica requiere cierta sostenibilidad, requiere garantías de operación técnicas. Entonces, si se inyecta más, pues estás inyectando a la red por todos lados y puede tener problemas incluso de voltaje. Entonces, por eso es hasta 0.7 megawatts. Antes era hasta 0.5, ahora estamos incrementando 0.2 megawatts. Para más, entonces sí requiere analizarse en la Comisión Federal de Electricidad para saber cuál es el respaldo para poder inyectar. Y ya si son mucho más, entonces requieren bancos de baterías que puedan almacenar electricidad y un, ¿qué? Síncrono, ¿cómo le llaman? Condensador síncrono se llama. Eso lo tiene, por ejemplo, la planta de electricidad fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco en Sonora, que tienen estos 2 equipos que permiten que la inyección a la red no genere tantas variaciones de voltaje. Entonces, por eso es tan importante la planeación y decir hasta dónde y facilitar en el caso de aquellos que quieran conectarse. Y en particular vamos a tener un programa que incluye apoyos, en particular para el norte del país. En el norte del país, particularmente, Mexicali es la ciudad de más altas temperaturas. Ya ahí ya está subsidiada la tarifa,
Pero de todas maneras, los recibos que llegan son muy altos porque se consume mucha electricidad, porque se utiliza mucho aire acondicionado. En esos casos estamos ya definiendo el programa para apoyar incluso para que la gente instale su panel, disminuya su tarifa o lo que paga de electricidad y al mismo tiempo ayude al sistema eléctrico nacional. Entonces ese es el plan particular para paneles fotovoltaicos en viviendas. Sobre el vehículo eléctrico, justo ayer tuvimos reunión con la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. El vehículo se llama Olinia y se está trabajando con el TECNM, el Tecnológico Nacional de México, con el Politécnico Nacional, con otras instituciones de educación superior públicas y también con algunas empresas privadas. Pero la idea es que la patente de ese vehículo o de partes del vehículo pueda salir pues de las instituciones públicas, de tal manera que también tengan pues regalías de la propia patente que se desarrolla para el desarrollo de más tecnología. Y sí, hay empresas nacionales, algunas que tienen muchísimos años, que han desarrollado motores eléctricos y otras que ya tienen los vehículos eléctricos, aunque importan una parte muy importante particularmente de la electrónica. Entonces aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional para el propio vehículo eléctrico, que es un vehículo compacto, pequeño, que no queremos que sea caro, porque entonces pues no va a tener accesibilidad a las familias en México. Acá. Ay, a ti, luego, sí, luego acá. Okay. Muy buenos días, presidenta Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. El día de ayer presentaron un plan de salud, pero yo le quiero preguntar si usted ya tuvo la oportunidad de ver un video muy fuerte que anda en las redes donde un joven golpea brutalmente a su exnovia y su amiga prácticamente la salva porque es el que somete al joven. ¿A qué voy con esto? Es que quiero preguntarle si su gobierno ya tiene un plan de salud mental, porque tenemos la primera generación de la guerra contra el narco, o sea, jóvenes que están cumpliendo 18 años del 2006, que nacieron en la generación de Calderón, de la guerra contra el narco. Entonces, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para contener a estos jóvenes que vivieron la violencia y que hoy prácticamente pues están siendo abandonados en el plan de salud mental. Saber si van a implementar algo en las escuelas como bachillerato y las universidades que sean contenidos psicológicamente, presidente. Sí está contemplado. Yo creo que en este caso que mencionas, puede deberse a una apología de la violencia que lamentablemente se generó durante este periodo, o también a la violencia contra las mujeres, que también tiene otros orígenes. Entonces, en ambos casos hay un plan, es parte del plan de atención a las causas que ya vamos a presentar aquí. Incluye también la intervención en escuelas primarias particularmente y también el plan de atención a violencia contra las mujeres, tanto educativo y de formación como de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Entonces en ambos hay plan y ya lo presentaremos. Presidenta, hace 2 años también aquí presenté un caso del cártel inmobiliario frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una familia que está siendo despojada por las tías de un ministro. Esas tías del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tienen entre 10 a 12 denuncias de despojo. A esta familia la apoyó la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en la transición de entrega hacia su gobierno, pues ya no las auxiliaron. El problema aquí es que el juez está retrase las audiencias, me imagino por órdenes del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, porque imagínense las tías de un ministro despojando a una familia de un terreno cuando
no sé cuánto dinero gane el ministro mensualmente y su familia son acaudalados. Entonces, presidenta, saber si usted o su consejería jurídica podría seguir apoyando a esta familia para que no sean tan abusadas por este ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sí, le decimos a la consejera jurídica, a Ernestina Godoy. Ok, muchas gracias. Y ya por último, presidenta, usted ha promovido la austeridad republicana como forma de vida y llama la atención que funcionarios afiliados a Morena no lo están respetando. El pasado 5 de octubre, el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, celebró su matrimonio con Ingrid Bolaños en una fastuosa boda para 500 personas que, según algunos medios de comunicación, se gastaron más de 5 millones de pesos en el evento que fue en la exclusiva Hacienda San Carlos Borromeo en Xochitepec, Morelos, con gastos soberbios como una pista de baile pintada a mano, decoración italiana, con arreglos florales de diseñador, cervezas personalizadas en un menú que supera los 8,000 pesos por persona. Daniel Cibaja fue diputado local, aprobó la reforma en materia de austeridad y dijo que nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, el costo de esta boda se calcula en 5 millones de pesos, equivalente a 4 años completos del salario de Cibaja. Presidenta, ¿de qué habla este tipo de eventos? ¿Sigue habiendo excesos y privilegios en el gobierno? ¿Sigue habiendo corrupción? ¿Qué llamado haría usted para que se entienda que este tipo de actos no mandan un buen mensaje a la ciudadanía? Y ahorita le voy a mandar el video a Paulina de las pruebas que tenemos de esta fastuosa boda. ¿Qué mensaje le mandaría pues a estos funcionarios? Porque ya hay un segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, no conozco en particular este caso, pero yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como movimiento, como servidores públicos. Servidor público, servidora pública quiere decir servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir también vivir en la justa medianía. Hay personas que tienen recursos, porque es distinto, creo yo, de dónde vienen estos recursos, que en todo caso hay personas que pueden tener recursos familiares, bien habidos, y también la otra parte pues es el dispendio, digamos. Entonces yo creo que hay que comportarnos siempre con el ejemplo, cuidando siempre nosotros no creemos en los privilegios y representamos un movimiento de transformación. Entonces es muy importante siempre predicar con el ejemplo. Pero bueno, vamos a ver en particular este caso. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Bueno, pues ayer, después del anuncio, bueno, como avanzaron las elecciones, pues el peso se depreció. Saber su opinión respecto a esto. ¿Piensa que puede ser algo normal, algo recurrente durante la administración de Trump? ¿Se tiene considerado algo pues para revertir esto o cree que solo fue pues, lo momentáneo del anuncio? Sí, he estado en estos días con subiendo y bajando en estos días, de acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos y por eso digo que no debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Y bueno, ahí está siempre el Banco de México que toma sus propias decisiones frente a ello. Siguiendo con Estados Unidos, bueno, por experiencia ya hemos visto que no necesariamente todo lo que el candidato Trump dice en su campaña se cumple, pero de alguna forma su gobierno va a tener un acercamiento para sensibilizarlo, para a lo mejor mitigar algunas de estas pues extremas medidas que ha anunciado. ¿Cuáles serían los temas prioritarios para su gobierno, además de la migración que ya mencionó? Sí, lo que digo es que vamos a buscar esta comunicación en el momento que ya sea oficial el triunfo y va a haber buena relación. Siempre hay sus
características con cada uno de los presidentes, pero yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Gracias. Y cambiando de tema, pues saber su opinión sobre la terna que se va a discutir en el Senado para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Pues es una decisión del Senado. Entiendo que hay 3 mujeres candidatas y pues el Senado de la República tiene que decidir. Es una decisión del Senado. Buenos días a todos. Camila Ayala del CIO. Presidenta, con este proyecto de energía, con este Plan Nacional de Energía que presentan, ¿estarían confirmando entonces que durante el sexenio van a seguir los organismos reguladores de energía como la CRE? Pues se había presentado esta reforma para eliminar los órganos autónomos y se había señalado que la CRE pasaría a la Secretaría de Energía, pero ¿cómo sería el funcionamiento? Con independencia técnica, es decir, son decisiones técnicas que están en el marco del Plan Nacional de Energía, pero el programa de la reforma de autónomos va, igual que COFESE que mencioné ayer, que tienen que tener su independencia técnica. Esa es parte de lo que creemos y además que está en el tratado. Entonces, la CRE no menciona nada, ¿no? Ni siquiera del tratado. Entonces, necesitamos recuperar la capacidad de planeación y de fortaleza de nuestras empresas públicas. Eso lo he defendido toda mi vida y no es la excepción ahora que soy presidenta. Y por eso tiene que quedar muy claro cómo es, cómo va a crecer CFE, cuál es su manera de financiamiento, claro, sin cargar deudas al pueblo de México. Y por otro lado, ¿cuál es la característica de la inversión privada? Pero se confirma que México va a tener sus órganos reguladores, entonces, energéticos. No como ahora. Es parte de lo que se va a presentar en estas leyes secundarias. Presidenta, también preguntarle si están contemplando un aumento presupuestario para la CFE, cómo quedaría en materia de montos. Mencionaban la austeridad en este plan, pero también este proyecto de inversión para las líneas de transmisión. CFE ha generado o ha desarrollado una serie de esquemas de inversión muy sólidos y muy transparentes y se van a seguir utilizando parte de estos esquemas de financiamiento. Entonces, CFE en realidad hoy lo que el gobierno federal le da a CFE es lo que tiene que ver con los subsidios de la tarifa eléctrica. Esencialmente ese es lo que aporta el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad. Pero CFE es una empresa muy sólida, eficiente y vamos a hacerla todavía más. Este esquema que se generó de dividir en tantas subsidiarias, filiales, ha generado muchos problemas internos dentro de la CFE. Por eso vamos a hacer un nuevo planteamiento en estas leyes secundarias. ¿Y de monto presupuestario para 2025? Ya lo vamos a presentar. Presidenta, también consultarle, ¿tendrán algún objetivo de que pues los apagones disminuyan para el siguiente año, también para la época de calor? ¿Estarían pues manejando alguna meta? Vimos que a lo largo del sexenio, pues por ejemplo en las temporadas de calor se registraban pues interrupciones, ¿no? Que afectaban igual a pues a empresas de manufacturas, acereras. ¿Quieres comentar algo, Emilia, de cómo están trabajando su programa de mantenimiento? Al respecto, me voy a permitir comentarles, el plan de expansión precisamente contempla los requerimientos que se tienen detectados tanto para crecimiento como los actuales. Mucho tiene que ver con el reforzamiento de las redes de transmisión, como lo planteamos ahí, y todo ello para precisamente en un plan preventivo y atenderlo está contemplado en el plan de expansión. Gracias. Acá.
Buenos días, presidenta. Buenos Armando días. Jefferson, del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también, Entonces, la ministra presidenta dice: no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución
o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la República. Si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón. Presidente. Días antes, lo que hizo ayer, ¿usted considera que la ley en México ahora sí será pronta y expedita tras esta modificación a la Constitución? Porque hay mexicanos que a veces se roban un gancito y… Vienen toda una serie de reformas secundarias. Por ejemplo, en la reforma constitucional se establece que para algunos casos se tiene que resolver en 6 meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces ya vamos a presentar, la próxima que vamos a presentar es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya, para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez, si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir, no estoy de acuerdo. Entonces, todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias. Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo,
magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que pues de que no pues se efectuara la reforma al Poder Judicial, pues tendría un plan B. ¿Nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios y si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación, no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre, con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran dos de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer, como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación. Entonces ese era uno de los planes, el plan D, pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México. Y por último, ya lo mencionaba el tema de la CNDH, ya el Senado tiene la terna, pero se va perfilando como candidata fuerte a esta institución. Nacheli Ramírez, preguntarle, doctora, pues su opinión sobre esta posible, bueno, ya es candidata a esta institución. Es decisión del Senado, ellos van a decidir. Gracias. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidenta, antes que nada, muchas gracias a nombre de la persona que se vino de León y que la trasladaron al siglo XXI. Estuvo muy grave, ya la habían desahuciado, pero ya despertó. Ya despertó y ya puede un poquito bailar con la cabeza. Y ya está mucho mejor. Muchas gracias en nombre de ella y de sus padres. Por otro lado, Presidenta, el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, informó que Marco Antonio Conde, de la Escuela de Maestros Estéticos, perdió los amparos que interpuso en Veracruz, por lo que le suspendieron los REBOEs.
Además de que la COFEPRIS dijo que los egresados de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina representan un riesgo para la salud de la población. Sabemos que ya cerraron las maestrías, sin embargo siguen las publicaciones de esas escuelas en redes sociales utilizando los reboes que ya están cancelados, y los doctores sin esa especialidad de cirujanos plásticos siguen operando, inyectando biopolímeros chinos que obviamente no están certificados por COFEPRIS y están matando a mucha gente. Para que esto cambie se necesita la Ley de Salud que ya aprobó la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Solo falta que suba al Pleno para que den su reconocimiento los senadores. Y aquí lo que yo le quiero pedir es que si le puede dar prioridad. Ya sé que tienen muchas reformas, pero prioridad para que puedan apoyar a que pase esta ley, porque es muy importante, porque muchas vidas dependen de ¿Cuál ella. ley? La ley de salud, donde los cirujanos plásticos certificados son… Sí, lo has mencionado varias veces, Ajá. es cierto. Lo voy a revisar. Sí. Ay, me la Es paso cierto. mencionando. Es cierto. Pero ojalá ya pueda pasar al Pleno, porque Sí. no ha podido. Si les da la recomendación, se lo agradecería muchísimo. Sí. Y por otro lado, recordarle que los pabellones de salud de cirugía reconstructiva para atender a las víctimas de estos cirujanos, como es el Hospital General, ha sido insuficiente, ya que la cantidad de pacientes rebasa por mucho la capacidad de este pabellón. Usted me comentó que ya que usted entrara en funciones, lo iba a ver con el doctor Kersenovich, y una buena sugerencia sería que hubieran hospitales del sector salud que cuenten con las instalaciones y hacer jornadas para atender a estas personas. Esa es una sugerencia que me gustaría que la tomaran en se cuenta. lo planteamos ahí al doctor Kersenovich. Por otro lado, doctora, tengo unas personas que se acercaron a mí que son ejidatarios de Jalisco, que les pagaron, sus ejidos ya se los pagaron. El superior agrario ordenó la indemnización, solo que los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Zapopan firmaron un convenio para pagar al ejido por el terreno y acordaron darles 145 millones. Sin embargo, esto se lo pagaron a un difunto. O sea, esto está pagado a una persona. Tenemos aquí el acta de defunción. Y pues bueno, ellos están peleando, ya acusaron a estos funcionarios que cómo lo pagaron a un difunto tanto dinero, 145 millones, y piden a usted su opinión o cómo pueden hacerlo. Ya hicieron una denuncia para poderlo a los funcionarios públicos, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Sin embargo, saben que pues la Fiscalía de Anticorrupción está aliada con los mismos funcionarios que se quedaron con el dinero. Entonces es lo que están denunciando. Si quieres, ahora aquí está Adriana Contreras, que nos ayuda. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Quién más? A ver, por acá. Gracias, presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Presidenta, ¿cómo va a fortalecer el Gobierno de México la protección de mexicanos en Estados Unidos ante la amenaza de una deportación masiva que pretende realizar el presidente electo Donald Trump? Y segundo, ¿qué mensaje le manda a esos mexicanos, a esos paisanos que están en esta situación de ilegales en Estados Unidos y que tienen miedo a enfrentar estas deportaciones masivas del presidente electo en Estados Unidos? Gracias. Sí, vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos.
Y precisamente hablando de consulados, ¿sabe quién quedó en lugar de Jorge Islas, el excónsul en Nueva York, que renunció por acusaciones de acoso laboral al frente del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el exterior? Si ya tiene un reemplazo y si no, pues cómo va a enfrentar precisamente en Nueva York y los mexicanos que viven ahí estas amenazas del presidente electo. Bueno, él sacó un comunicado. Siempre que hay una acusación de este tipo, pues hay que hacer la investigación. Él sacó un comunicado y está atendiéndolo el doctor de la Fuente. Y en el caso de la coordinación de consulados todavía no tenemos una decisión. Estamos buscando el mejor perfil, mujer u hombre, que puede estar al frente de este tan importante puesto, quizá el segundo más importante después del canciller. Gracias. Ya acabamos. ¿A qué? Adelante y luego. Buenos días, Presidenta. Quisiera saber qué tipo de concurso o mecanismo utilizará el Gobierno para la participación de empresas privadas sobre el plan que acaban de presentar en materia de generación e inversión.